¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva cápsula Circulando con Meineke. Esta cápsula que para el día de hoy hemos llamado Lo que debes de saber de los seguros para autos, pero que nadie te dice. Mi nombre es Heriberto Medina y estaré acompañándoles durante estos minutos. Al final vas a tener acceso a beneficios exclusivos por haber visto esta cápsula. Por favor, quédate hasta el final. Te conviene. Como saben, Meineke es una marca dedicada al mantenimiento automotriz desde hace ya más de 50 años y estamos en varios países. Nuestra marca es una marca comprometida con los valores de la honestidad, la integridad, el respeto y el profesionalismo, que son pilares de nuestra actuación en el día a día. Y somos una empresa comprometida firmemente con la tecnología. Nuestro liderazgo se basa en establecer programas de beneficios para nuestros clientes que son pensados de manera muy exclusiva para todos ellos. De verdad, les agradecemos mucho que nos acompañen en este día, en esta nueva experiencia que hemos dedicado justamente para ustedes que de repente tienen que tomar decisiones que a lo mejor no da mucho tiempo para pensar, pero que de repente nos pueden provocar grandes dolores de cabeza. ¿De qué se trata? Queremos hablarles ahora justamente de los seguros para autos, para que ustedes no sufran en esta toma de decisiones. Me gustaría presentarles ahora al maestro Eduardo Luisillo, a quien agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha regalado para aclararnos algunas dudas que son muy importantes, ponerlas en claro sobre esto de los seguros para autos. Eduardo, bienvenido y muchas gracias. No, gracias a ti, mi estimado Heriberto, y gracias a la cadena Meineke por esta oportunidad de compartir nuestro conocimiento en el tema de seguros autos. Por supuesto que es un tema muy apasionado, muy recurrido ya en nuestra población mexicana y muy requerido, evidentemente, ¿no? Por todo el tema de cómo ha venido en aumento, ¿no? Obviamente los parques vehiculares, no tan solo en México, sino a nivel mundial, y esto conlleva a que vamos a requerir más este tema, ¿no? Ok, permíteme presentarme. ¿Quién soy? Soy de formación universitaria, tengo una maestría en finanzas, llevo 35 años ya laborando en el sector asegurador, siempre del lado de corredores de seguros, siempre de ese lado del escritorio. La firma a la que pertenezco es una firma de origen español, que se llama Auren, precisamente como lo citaste. Es una firma multidisciplinaria que surgió hace 30 años en Barcelona. Y bueno, dentro de las especialidades que maneja este despacho es el tema de seguros, ¿no? En el cual soy el socio encargado de este tópico, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Qué interesante, el saber todo el tiempo que tiene esta marca ya en el mercado, ¿no? Y tu experiencia sobre todo, que pues, aunado con los años de experiencia de la marca, sin duda están en condiciones de dar el mejor servicio para los clientes. Muchas gracias, Lalo. No, gracias a ustedes, querido Alberto. Bueno, pues entrando en materia, nos gustaría que nos dijeras realmente qué es un seguro para auto y cómo funciona. Bueno, en primera instancia, un seguro para auto es un contrato, vamos a decir, que se establece entre el asegurado y la aseguradora, ¿no? Donde ese contrato básicamente va a cubrir todos los riesgos que puede incurrir la unidad, ¿no? ¿Sí? No quisiera entrar a detalles, seguramente más adelante vamos a precisar, ¿no? Pero en términos generales es un contrato entre aseguradora y asegurado para, a cambio del pago de una prima, la aseguradora se haga responsable de los siniestros, incidentes que se pueda tener con esa unidad. Lalo, pues, me gustaría que platicáramos un poquito sobre los mitos en los seguros, ¿no? Algo que de repente nos preguntamos, creo yo que va a pasar esto cuando yo contrato un seguro y resulta que no es así como yo lo pensaba, no es lo que me imaginaba, ¿no? Cuenta un poco de ello, por favor. Efectivamente, una de las situaciones que como usuario del seguro, como contratante de un seguro de autos, lo primero que pensamos es que cualquier incidente, siniestro, evento que le pueda suceder a la unidad, estamos cubiertos, ¿no? por la póliza, ¿no? por la aseguradora.
Pero recordemos, como lo mencioné al inicio de nuestra charla en la presentación, el seguro de autos es un contrato, ¿no? Un contrato bipartita entre el asegurado y la aseguradora, donde dicho contrato, pues evidentemente, como cualquier contrato, se contienen derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay ciertas obligaciones que incumplimos como asegurado, pues muchas veces caemos en rechazos de siniestros, ¿no? Y es ahí donde entra esa controversia, oye, me aseguré, ¿cómo es posible? Y pues bueno, es parte un poquito también de que el asesor juega un papel importante, ¿no? En poder dirigir correctamente a nuestro asegurado del alcance de la póliza. Pero es eso, ¿no? El creer que cualquier evento, la póliza me lo va a cubrir. Y no es posible, no existe una póliza como tal, ¿no? Bien, Lalo, entonces significaría que la primera obligación que yo tengo como contratante del seguro es leer toda mi póliza, para que no quede que ya pagué, ya firmé y ya con eso ya la libré. Es correcto, digo, independientemente que nosotros como agentes, como brokers de seguros, tenemos de obligación de informar a nuestros asegurados, al menos de las situaciones básicas, ¿no? Que tú como asegurado debas contemplar, ¿no? Y tener cuidado, ¿no? En el tema de no caer en esos incumplimientos, ¿no? De esas obligaciones, ¿no? Que en este momento tenemos, ¿no? En el contrato. Pero sí, efectivamente, también tu obligación es leer en esos fines de semana, que no tengas malos pensamientos. Vamos a leer la póliza de autos, te invito Así a lo que lo haremos. hagamos, ¿no? Así lo Y haremos. reflexionemos cada una de sus cláusulas, Una ¿no? muy buena recomendación. Oye, y conviene sí leer esas cláusulas porque de repente pensaríamos que hay alguna trampa en alguna de las cláusulas y que por eso mejor leer todo. Bueno, la letra chiquita, de acuerdo a mi opinión, mira, yo todavía no estaba en el sector, pero recuerdo ahí con mis maestros en su momento cuando inicié, ¿no? Y hablo de mis maestros, mis jefes, que estuve en primera instancia, ¿no? En el mercado asegurador. Inicialmente trabajé en brokers internacionales de aquella época. Eh, Hubo un boom en los años 70, ¿no? Un boom del seguros muy tremendo, ¿no? Que dio el despegue en nuestro país. Y eh, el mito está en que por ahorrarse papel, ahorrar tinta, hacer menos robusto el documento, sobre todo hablando de las condiciones generales, que es donde entra el concepto de la letra chiquita, eh, se dice que pues, por ahorro, por evitar hacer documentos robustos en las pólizas, pues bueno, se utilizó ese formato de letra, ¿no? Entonces, no, pero realmente no, es un mito, ¿no? No me afecta sea letra chiquita o sea letra grande. Insisto, al final es un contrato que está regulado y supervisado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿no? Bien, entonces no hay nada que temer. No, para nada. Todo está claro, muy bien. Lo que sí hay que es usar una lupa para leerlas, ¿no? De repente sí, ¿no? O un buen lentecito. No, Vaya. tampoco es una lupa, pero bueno. Muy bien. Lalo, de repente uno tiene que pensarle un poquito cómo decidir o en base a qué tomar la decisión de contratar un buen seguro. Es decir, ¿qué debo de vigilar en cuanto a la cobertura o al monto de la cobertura a la hora de contratar mi seguro para autos? Bueno, en el mercado tenemos varias alternativas de aseguradoras, ¿no? Y precisamente eso nos permite a que exploremos y tengamos ciertas características que al menos deba cumplir para mí como asegurado, en el sentido de que sea la mejor elección, ¿no? Pero en cuestiones genéricas te podría decir, generales, vamos a decirlo, pues la primera instancia, pues buscamos el precio, ¿no? Pero no necesariamente la variable más importante que me lleve a decidir un seguro, ¿no? Tenemos que buscar el precio, la cobertura lo más amplio posible y que además la cobertura esté enfocada a lo que yo estoy esperando del seguro. Es decir, que cumpla mis expectativas de que al momento del siniestro yo deba tener ese servicio, ese respaldo por parte de la compañía, ¿no? Y el tercero, pues sí buscar compañías que estén liderando el mercado de autos. Esa sería mi recomendación, ¿no? Porque muchas veces existe, y no quiero hablar mal de la competencia,
aseguradoras que están iniciando, emergentes, y en el afán de la compra de mercado, pues optan por dar fuertes descuentos y sin embargo todavía no cuentan con la infraestructura de servicio a nivel nacional, ¿no? Entonces esos tres factores te pediría básicos para en determinado momento poder hacer una buena selección de aseguradora. Entonces sí resulta que es muy real que cada aseguradora tenga un monto diferente de prima para una misma cobertura y sobre todo tratándose de un mismo monto, vaya, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Mira, como te comentaba, quien nos regula, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ha establecido el mercado libre, ¿no? La oferta, ¿no? Libre con las diferentes aseguradoras, ¿no? Con ciertas restricciones técnicas, pero finalmente hay libertad de competencia, ¿no? Es más, motivan precisamente para cada día tengamos mejores alternativas de aseguradoras, hablando específicamente en el sector de seguro de autos, eh, y por eso hay esas diferencias, ¿no? Porque sí hay competencia, ¿no? Ahora, esas diferencias también de alguna forma están controladas. No es porque llegue y marque un fuerte descuento y capte el 20-30% del mercado. No, no, no es así. Hay que ingresar notas técnicas, ¿no? A la comisión para efectos y esas notas técnicas, digo, no, no vamos a entrar en tecnicismos ni menos en cosas actuariales, ¿no? Y esas notas técnicas son de alguna forma las que establece la compañía asegurada con qué primaje deba salir al mercado, ¿no? Entonces sí, sí hay diferencias en las compañías en cuestión de primaje, ¿no? Entonces también la marca de la aseguradora cuenta. Claro, digo, aunque es un valor intangible, ¿no? Lo tangible, ¿dónde lo ves? Pues en la prima, ¿no? Sí, lo tangible, ¿dónde lo ves? Pues en el tema de la cobertura, ¿no? La infraestructura que tenga la compañía aseguradora. Y uno de los variables o factores donde lo puedo validar es el número de reclamaciones que pueda tener, ¿no? Registradas en la Conducef, ¿no? Muy bien. Lo acepto, hablábamos de algunas trampas que podría haber, con todo y que letras chiquitas o no chiquitas, todo está claro y regulado, pero a lo mejor uno mismo podría caer en una trampa que yo pienso que pues sí puede ser una trampa, que de repente nos vayamos con la finta, válgase la expresión, de decir, contrato este seguro y con esta aseguradora porque el deducible me va a salir más barato. ¿Vale la pena tomar una decisión así en razón de lo que voy a pagar de deducibles? El tema del deducible va de la mano. Es una de las variables o factores que va de la mano de que se incremente o se decremente la prima del seguro. Yo más bien vería el decidir si tomo un deducible alto o bajo, es mi apetito de riesgos. Hay que recordar que el deducible es la participación del asegurado en el siniestro, ¿no? Entonces, a un mayor apetito de riesgo, pues voy a buscar un deducible más alto, ¿no? Un menor apetito al riesgo, un deducible más bajo. Entonces, más que si me ahorro o no, todo va a depender del asegurado, cuál es su apetito al riesgo, ¿no? Oye, entonces, también para que quede un poquito más claro eso de los deducibles, creo que convendría poner muy en claro esto de la cobertura amplia, que de repente decimos, contraté una cobertura amplia y lo tengo todo protegido. ¿Qué es realmente esa cobertura amplia? En el mercado existen un sinfín de paquetes de coberturas, ¿no? Pero pudiéramos entrar tres coberturas o paquetes de coberturas básicos, ¿no? En el mercado. Uno efectivamente es el amplia, como lo mencionas, la cobertura amplia, la cobertura limitada y la cobertura de responsabilidad civil o paquete de responsabilidad civil, ¿sí? Ok, me centro en la cobertura amplia. Y hablando ya de términos básicos, igual en la cobertura amplia propia, pues, también existe un sinfín de alternativas. Inclusive cada aseguradora tiene sus combinaciones, las etiqueta como coberturas VIP, cobertura integral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también hay un sinfín de coberturas. Pero lo que recomendaría, le aseguro, que cuando menos básicamente una amplia deba considerar cinco, cinco coberturas, ¿no? Sobre la amplia, ¿no? La principal es daños materiales, robo total, responsabilidad civil, gastos médicos ocupantes y las asistencias, por supuesto, tanto legal como vial. Heriberto, con esas cinco
coberturas, estarías teniendo una cobertura amplia básica de mercado muy completa, ¿no? Pero entonces debo de entender que amplia no es total y que además para una aseguradora el término amplia cubre ciertas cosas y para otra aseguradora podrían ser menos cosas con todo y que dice cobertura amplia. Sí, es correcto, es correcto lo que estás aseverando. Como recordarás al principio, es un contrato, ¿no? El seguro de autos. Cada aseguradora tiene su propio contrato y cada contrato específico de esa aseguradora tiene sus cláusulas, ¿no? Algunas serán muy similares y otras sí va a haber variantes, ¿no? Y volvemos al inicio de la pregunta, ¿no? Es el espejismo que como asegurador tengo, que yo al contratar amplio me va a cubrir todo todo lo que le pueda suceder a la unidad, ¿no? Y no necesariamente. Entonces sí, efectivamente, también el concepto de cobertura amplia entre compañías aseguradoras sí puede haber diferenciales, aunque estemos hablando de la básica. Ya, muy interesante. Entonces, ojo, la verdad es que conviene y mucho revisar a detalle letras grandes, letras chiquitas, coberturas, deducibles, para que no haya una falsa o mala decisión a la hora de contratar el seguro. Muy interesante, Lalo. Oye, y hablando un poco también de las coberturas amplias, de repente, y seguramente ha pasado y más de una vez, que de repente dices tú, no hay problema, pasó este incidente o accidente, llamen al seguro. Llamas al seguro y resulta que, caray, pues de nada sirvió el seguro. ¿Tendrás alguna anécdota, alguna historia que nos puedas comentar cuando llamas al seguro y dices, no, ¿sabes qué? Pues lo siento, pero no cabe. Que te responda otro, no yo. Quisiera contestarte que no hemos tenido ninguno, pero Pero sí hay. seríamos mentirosos exactamente. Digo, hablo quisiéramos por el sentido de que pues siempre nosotros como asesores, como agentes, brokers de seguros, pues siempre queremos para nuestros clientes, ¿no? El seguro ideal, el seguro perfecto, ¿no? Más en el tema de autos, pero desafortunadamente todavía no se llega, ¿no? A ese modelo ideal de póliza, ¿no? Pero sí, claro, desafortunadamente hay varios, pero ahorita se me viene uno a la mente. Hace como 2 años, un asegurado, no voy a decir la marca, obviamente, de la aseguradora, para evitar Mala suerte nomás. problemas. No. Una aseguradora de buen nivel en el mercado de autos. Llega nuestro asegurado, de años, por cierto. Va a un restaurante, fin de semana, ¿no? Muy a gusto, el restaurante que frecuentaba. Tampoco voy a decir el nombre del restaurante. Pero bueno, Si no se ahí vamos, recomienda, no decimos pero créeme que nada. Bien. llega muy a gusto con su familia, comida de domingo, muy agradable, ¿no? Disfrutando terminar agradablemente el fin de semana. Llega al ballet de siempre o que en ese momento el restaurante tenía contratado, entrega su vale como cualquier procedimiento, tu papel, te vas a degustar tus alimentos, ¿no? A pasar un momento agradable. Ah, unas horas después, obviamente, pues, hay que terminar, es domingo, hay que regresar a casa, ¿no? Prepararnos, ¿no? Para el inicio de semana. Pide su auto, ¿no? Y pues una hora y media. No, estaba, pero el estacionamiento del restaurante estaba a unas cuadras lejos del restaurante, ¿no? Pues, ¿qué crees? Ocurrió un accidente muy grave, ¿no? Y es por eso que nunca llegó la unidad Pero ¿cuál es lo más grave de todo este tema? Que el ballet, el conductor del ballet, no tenía licencia de conducir. Obviamente hay varias agravantes, ¿no? Ahí en el sentido, ¿no? No hemos repasado evidentemente las condiciones de la póliza, pero una de las obligaciones que tenemos con asegurado, que nuestra unidad, el conductor que en ese momento, valga la redundancia, esté conduciendo en la unidad, deba contar con una licencia, ¿no? Y a veces no necesariamente vigente, con que exista una licencia es válida, ¿no? Ya la toma conductor, o un permiso de conducir, ¿no? Para los que son menores de edad, ¿no? Entonces, ¿qué crees? Pues sí es un momento desagradable en el cual, pues la compañía pues tuvo que declinar el siniestro y hacerse responsable el ballet por el incidente, ¿no?
Lamentable el caso, Lalo, porque esto obliga un poco a tener que considerar que llego al restaurante y casi le digo al ballet, oye, punto número 1, ¿están asegurados? Oye, ¿quién lo va a manejar? Enséñame la licencia. Y estamos cubiertos. Con todo y que la principal responsabilidad es del restaurante, no tanto mía, ¿no? Pero no está por demás, ayuda de alguna manera, ¿no? Muy bien, muy interesante, ¿eh? Qué anécdota. Mira, la verdad es que esta cápsula pensamos un poquito en hacerla porque, pues como sabes, nos dedicamos a los coches, tenemos mucho contacto con gente pues, que conduce vehículos automotores y nos han cuestionado mucho sobre este tema de seguros. Y hay algunas preguntas que nos compartieron ellos justamente en nuestras redes y me gustaría hacerte algunas de ellas. ¿Me ayudas? Claro, adelante, adelante. Pues mira, muchas gracias, mira. Una que nos llegó con mucha frecuencia es que dice, oye, ¿por qué sucede que de repente me van a cobrar más para el año que viene, o estoy comenzando el año y me quieren cobrar una prima mayor, cuando en realidad pues yo no he tenido ningún accidente, ¿no? Y entiendo que la siniestralidad es un factor que influye en determinar los montos de las primas, pero no hay accidentes. ¿Por qué me van a cobrar más caro a la prima? ¿Por qué me la incrementan, vaya? Hay varias variables o factores que determinan la composición de una prima, ¿no? La renovación de una prima, ¿no? Cada año, ¿no? Pero las dos principales es una, la inflación automotriz, que no es similar a la inflación básica oficial, canasta básica, perdón, que conocemos. Ya. ¿Sí? Es mucho más alta, evidentemente. Tú mejor, ustedes como expertos en materia pues de las piezas automotrices, ¿no? El mismo valor de las unidades, pues van a la alza, ¿no? Inclusive un auto usado, ¿no? O a veces, muchas veces puede valer más el siguiente año, ¿no? Sobre todo cuando hubo la época de crisis de los chips, ¿no? En las unidades nuevas, ¿no? Pero bueno, ese es el primer factor, ¿no? La inflación automotriz es más alta que una inflación de la canasta básica, ¿no? Que es lo que tenemos en mente, ¿no? Como usuarios, siempre nos regimos por la inflación básica, ¿no? El segundo factor, o la segunda variable, es la experiencia de siniestralidad. Recordarás que te comenté, pues, estamos regulados y supervisados por la Comisión. Pues bueno, hay que reportar toda esa experiencia de siniestralidad a la Comisión y dentro de esas notas técnicas, esas formulaciones, esa variable de siniestralidad va a afectar obviamente al incremento de la prima. ¿Qué te trato de decir con esto? Que desafortunadamente los niveles de siniestralidad en México son muy altos. Olvídate las colisiones, ¿no? Pensemos en el robo, ¿no? Desafortunadamente, la inseguridad que ha existido en nuestro país, ¿no? En las carreteras, ¿no? En las mismas ciudades, con respecto al robo total, va a la alza, ¿no? ¿Sí? Y lo peor de todo, son muy pocas las recuperaciones, ¿no? Pero bueno, no quisiera meterme en camisa de 12 varas en adentrar en ese tema, ¿no? Bien, bien. No es mi tema la seguridad de nuestro país, pero tampoco puedo negarla, ¿no? Y tan es así que se ve el efecto en las estadísticas de siniestralidad, que cada año van a la alza, ¿no? Y por lo tanto, esa variable impacta en el costo de nuestra prima de seguros de autos. Muy bien. Ahorita que escuchaba tu respuesta, Lalo, me puse a pensar un poco, en mi caso, dije yo, caray, ¿y será que por tanta juventud acumulada en mi persona, el hecho de que yo también adquiera mayor edad podría hacer que incremente mi riesgo de siniestralidad y podría ser un factor que la aseguradora tome en cuenta para subirme la prima? Sí, pero es al revés, mi querido Heriberto. Al revés. Al revés, Entonces, sí. voy de gane. Sí, por supuesto, sí. El acumular juventud, obviamente, nos trae ciertas ventajas, ¿no? Beneficios. Sobre los jóvenes. Hay algunas aseguradoras que sí toman ese como un factor enfocado a un descuento, ¿no? ¿A qué te voy? A jóvenes, pues no les aplica ningún descuento y a persona madura, pues bueno, hay un cierto descuento. Decirte qué da, que depende de cada aseguradora. Hay aseguradoras que a partir de 30 años ya la consideran una persona madura. ¿En qué sentido madura? Pues que es más responsable con la unidad, hace menos imprudencias, ¿no? Tiene más experiencia, ¿no? En el manejo. A jóvenes, a 30 hacia abajo, ¿no?
Te digo, ahorita no tengo en mente cuál es el de cada una de estas aseguradoras, pero son muy pocas, ¿eh? Muchos han abandonado ese esquema de descuentos pues bueno, lo que te puedo decir, una que se nombra con 3 letras, lo sigue aplicando, ¿no? Ya, muy bien. Muchas gracias, Lalo. Oye, no dejo de considerar eso que me decías de que por ahorro de papel y de tinta, pusieron la letra chiquita y demás. Pero, ¿qué pasa cuando realmente yo llamo a la aseguradora en un siniestro y resulta que me dice la aseguradora, pues no aplica el seguro porque no había licencia de conducir? Y yo digo, pues eso yo no lo sabía, yo no lo leí en ninguna parte del contrato. ¿Me puede negar porque yo desconozco ciertas cosas? Sí, y me gustaría darte la respuesta que no te lo voy a negar, pero sí te lo puedo negar, porque el simple principio, ¿no? El desconocer la ley o el desconocer mis obligaciones no me exime de mis responsabilidades. En este caso, no me va a dar la cobertura. El hecho que yo desconozca, ¿no? Y el argumento de la letra chiquita, insisto, no es un argumento jurídico que me permita reclamarle a la aseguradora y obligarla, ¿no? A que me respalde, ¿no? Desafortunadamente, insisto, el desconocimiento no implica que me daban cubrir el siniestro. Como dirían los abogados, el desconocimiento de la ley no excluye de su obligación. Es correcto. Ya. Es correcto. Muy bien, muy bien. Oye, hoy por hoy, pues hay muchas facilidades para comprar, ya sea productos o servicios, ¿no? Pero tratándose de un seguro, ¿qué diferencia hay entre contratar en línea o con un asesor profesional y en persona? Yo te precisaría dos nada más, ¿no? Una, en la mayoría, no quiero decir que todas, en la mayoría de estos de programa en línea o estas promociones en línea, por lo regular te llevan una opción. Sí, a lo mejor con muy buen producto, una buena tarifa, pero no necesariamente la mejor para ti, ¿no? Por lo general se van a una sola opción, ¿no? Sí, en el caso de un asesor tradicional, pues bueno, te va a dar las opciones que él tenga, ¿no? Sí, en el caso nuestro, por ejemplo, manejamos 20 opciones, ¿no? En el tema de autos, ¿no? Entonces, sin duda alguna, dentro de esas 20 opciones, te vamos a conseguir la mejor que pueda existir en el mercado, ¿no? Sí, entonces, esa es la primera diferencia. La segunda, pues que están en línea a través de una pantalla, a través de una línea telefónica, ¿no? Pues no te conoce, no conoce tu perfil de riesgo, ¿no? Sin embargo, un asesor tradicional, pues está en el día a día contigo, ¿no? Da un seguimiento, al menos conoce quién eres, a qué te dedicas, ¿no? De alguna forma, porque el asesor, pues de alguna forma, se vuelve el confidente de su cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, el cliente pues, está dando en sus manos su patrimonio, ¿no? Y no tan solo el auto, llámale el resto del patrimonio, ¿no? Como puede ser el seguro de la casa, el seguro de tu empresa, ¿no? ¿Sí? El seguro de vida, el gastos médicos mayores. Entonces, es tu patrimonio familiar que tiene el asegurado, y el asesor tradicional, pues conoce todo eso, ¿no? Entonces, de alguna forma, sabe de tu perfil de riesgo y sabe perfectamente qué cobertura va a satisfacer tu necesidad, ¿no? Oh, qué interesante, ¿eh? Ahorita justo escuchándote me acordaba de una anécdota que algún director de ventas me comentó y decía, no concibo el día en que podamos comprar un zapato sin probárnoslo. Y la realidad de hoy nos dice que sí es factible y que cada día se hace más, ¿no? Pero hablando de seguros, quizás conviene poner muy en claro que más vale ir a lo seguro y lo mejor es tratar de manera directa con una persona que sabe de mí, que sabe de mis bienes y que sabe sobre todo de seguros, ¿no? Oye, también otra pregunta que dicen, oye, ¿qué pasa si mi auto lo va manejando otra persona y sufre un accidente? ¿Me cubre el seguro? Recordemos en las anteriores preguntas o comentarios que hicimos, el seguro, digo, lo contrata el contratante, evidentemente, que es una persona física que no necesariamente es conductor. Puede ser que hay un contratante, persona física o persona moral, un conductor habitual, esa sí es persona física, evidentemente, y el seguro es para el auto.
Entonces, aunque el conductor habitual o el contratante no esté manejando o manipulando la unidad, un tercero perfectamente va a hacer extensiva esa cobertura. La única condición, recordemos, que deba tener licencia, ¿no? Ya. Que deba tener licencia. Si no tenemos licencia, estamos en un grave problema, ¿no? Pero sí, específicamente, sí se hace extensivo al tercero el seguro del auto. Qué bien, porque creo que esto es una condición que aplica de manera especial para México, porque me acuerdo que en Estados Unidos hay que dar aviso si mi auto va a ser manejado por otra persona para efectos de que el seguro pueda cubrirme, ¿no? Pero qué mejor que estamos en México y no hay problema si presto mi coche. Claro. Creo que puedo prestar el coche, ya lo puedo prestar con toda confianza, no hay problema. Algo importante y que también puede ser al revés, ¿no? Yo tengo mi unidad o nuestro asegurado tiene su seguro de sus autos y se le ocurre al compadre, al amigo, pedirle su unidad prestada, ¿no? Porque se le descompuso, porque está en servicio, qué sé yo, ¿no? Toma la unidad del amigo, compadre, ocurre un siniestro, ¿sí? Y resulta que la unidad no tiene seguro. Entonces está en un grave problema, ¿no? Mi asegurado, Claro, ¿no? claro. A pesar que él sí es responsable de tener seguro. ¿Por qué? Pues no se le ocurrió, pues cómo iba a pensar que el compadre no iba a tener una cobertura, ¿no? Para su auto, ¿no? Entonces existen ahí coberturas adicionales que algunas aseguradoras tienen, que sobre tu propio seguro de autos puedes contratar una responsabilidad civil extendida. ¿Qué significa eso? Que yo como conductor habitual o contratante del seguro, si tomo un seguro prestado, un auto, perdón, prestado, y ocurre un evento, un siniestro, y la unidad no trae seguro, al menos mi responsabilidad civil va a cubrir ese auto. Es decir, el daño al tercero que le puede haber ocasionado, evidentemente, si resulta responsable mi asegurado en el evento. ¿Sí? Ese, por ejemplo, son de los detalles que, volviendo al canal de directo, internet, ¿no? Que contra el tradicional te puede recomendar ese tipo de coberturas que vienen a ampliar eso en el seguido. Si frecuente, una de las preguntas que hay, oye, frecuente pides autos al amigo, al familiar, pues despreocúpate al menos, contrátate esta responsabilidad civil extendida, que es muy barata, no te va a afectar tanto en el costo de la prima, pero sin embargo, en un evento, si lo llegas a requerir, pues va a estar espectacular la cobertura. Claro, te va a cubrir nada más los daños al tercero. Sí, somos responsables. Los de la unidad, eso sí, no hay forma de hacerlo. Sí. Me queda claro, mi compadre responde por mí. Excelente, muy bien. Lalo, una pregunta más es, ¿me puede obligar la agencia a contratar un seguro con la empresa que ellos deciden que o quieren que yo que contrate? Sí, cuando exista un financiamiento o un arrendamiento. Sí, inclusive te lo ponen dentro del clausulado cuando tú firmas ese contrato de financiamiento o arrendamiento, que el seguro va por su cuenta. Dependiendo de la financiera, la arrendadora o la mismo grupo de agencias, puede ser que nada más te obligan a un año y muy pocas te pueden obligar a todo el periodo de crédito, ¿no? Comúnmente es un año, pero sí te pueden obligar, sí te obligan además ya es una práctica común hacerlo, ¿no? Quizás esto lo toman en base al principio fundamental de que como no soy dueño del coche, no puedo tomar decisiones sobre él, con todo y que tenga el uso y el... Exacto. Jurídicamente, aunque tú estés conduciendo esa unidad, tú tengas posesión de todos los papeles que circulen, para que circule esa unidad, no eres dueño de esa unidad. Entonces, en este caso, la financiera arrendadora es la que decide con respecto al seguro y te impone el seguro, ¿no? Una más. Sí, no, adelante. ¿Hay seguros que cubren robos parciales o coberturas para robos parciales? Sí, pero no a través de las coberturas básicas que te comenté, ¿no? De los paquetes básicos, ¿no? Sí, algunas aseguradoras han establecido coberturas adicionales, opcionales, que vienen a robustecer esa cobertura amplia básica, ¿no? Y entre eso está el tema de robo parcial. Hay varias que lo hacen como paquete, hay varias que lo hacen en forma específica, pero sí existen, pero tienen que ser contratadas en forma opcional, no incluyen en una cobertura amplia, digamos, normal o frecuente que contratamos en el mercado. Por eso es muy importante la premisa de no tan solo irnos por el costo, ¿no? Sino revisar el clausulado y además del clausulado,
las coberturas opcionales, adicionales que tengamos, ¿no? Y específicamente el robo parcial, hay unas aseguradoras que te cubren el robo de llanta, ¿no? Con cierto monto de suma asegurada. El robo de partes, ¿no? Y hay otras que te la cubren como paquete. Entonces habría que ver, ahora sí, la necesidad o el perfil de riesgo que tiene nuestro asegurador, ¿no? Si le ofrecemos la paquete que le cubra todas las partes o nada más específicamente las llantas, ¿no? Conocer un poco más su actividad, qué lugares frecuentan, comúnmente la unidad se queda en la calle, ¿no? No, oye, siempre lo guardan, qué sé yo, ¿no? Hay que analizar, hacer un pequeño análisis de riesgo para efectos de determinar si realmente requieres esa cobertura, no. Pero sí existen, pero a través de coberturas adicionales, ¿no? Muy bien, excelente, qué interesante. Ah, hay una modalidad de seguro que yo la verdad no sabía que existiera, esta del seguro por kilometraje. Y nos preguntan si vale la pena contratar un seguro por kilometraje cuando realmente yo pues, manejo poquito, ¿no? Y quizás por eso me inclino a hacer esa contratación de seguro. Sí, efectivamente, existe esa modalidad, surgió hace como 10 años más o menos, si no mal recuerdo. Empezó con cierto número de aseguradoras que al año con año se han venido reduciendo porque de alguna forma el mercado no ha aceptado esa modalidad. Y de acuerdo a mi opinión, yo pienso que es, pues por el tema te vuelves un administrador, ¿no? Si de repente tú declaras, no sé, un fin de semana no sales y te ocurre una emergencia médica y tienes que utilizar la unidad, pues ya no hay forma de avisar a que me reinstalen ese seguro, ¿no? O por la presión o la emergencia se me olvida, ¿no? Reportar el alta y ley de Murphy, créemelo, ley de Murphy. Ocurre un siniestro y más que voy manejando como loco por la urgencia, ¿no? De llegar al hospital y pasa. Entonces, yo creo que en función al tipo de administración, porque es un concepto administrado, o sea, tengo que estar reportando altas y bajas. Si tengo cierto periodo, se ha ido reduciendo. Te puedo decir que el día de hoy hay un par de aseguradoras, a lo mucho, que siguen manejando esa modalidad. Y comúnmente lo hacen en línea o a través de call centers, pero ya es muy poca su práctica, es mi sentir, ¿no? Es lo que percibo, ¿no? Ya. Existe, pero es poco común. Y yo no lo recomendaría por lo que te explico, ¿no? O sea, mejor hagamos un buen análisis, contratemos la cobertura que yo requiero y busquemos la mejor opción en el mercado. Yo me inclinaría más por eso. ¿Podría tomar la decisión de, en todo caso, contratar un seguro por periodo? ¿Se vale? ¿Contratar por 1 o 2 meses? Sí, es una forma, podemos contratarlo, decir, inclusive ni siquiera hay que reportar, yo contrato la póliza trimestral, pago el primer trimestre y ya el segundo lo pago y ya aviso que se cancela la póliza. ¿Por qué? Porque la unidad va a estar guardada o qué sé yo, que tampoco recomiendo, aunque esté guardada, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Igual puede haber olvidos. Yo lo que era un terremoto, ¿no? Está en un estacionamiento subterráneo, yo toco madera, ¿no? Dios quiera, no. Un terremoto y va y unidad. Por muy guardada que esté, sí, es un ejemplo, ¿no? Y pues es como todo, oye, pues es muy poco probable, pues sí, pero si me toca, justo ese trimestre no pagué el seguro, pues estoy fuera, ¿no? Entonces, no recomiendo mucho, yo diría, hacer el esfuerzo, ¿no? De buscar, insisto, ¿no? La mejor cobertura y al mejor precio, ¿no? Y mantener así la unidad asegurada, así esté guardada. Excelente, muchas gracias, Lalo. Oye, una pregunta que a lo mejor hasta conviene tomar nota la respuesta. ¿Cómo ahorrar en el seguro sin sacrificar la protección? Muy complicada tu pregunta o quien la haya hecho. ¿O no tiene respuesta? No, sí. Hay maneras, hay maneras. No es posible, digo, sí es posible, sí es posible, pero desafortunadamente en la estructura de nuestras pólizas de autos, al menos en México, no se puede, ¿no? ¿Dónde lo hemos hecho? En el despacho, en las flotillas de tractocamiones, de camiones. ¿En qué sentido? Fraccionamos la cobertura, ejemplo, la cobertura amplia, ¿no? Donde todo el paquete RC asistencias lo mandamos a una aseguradora, ¿no? Y el resto de las coberturas de la cobertura amplia se quedan en la aseguradora B, ¿no? Una se va a la aseguradora A y otra a la aseguradora B, ¿no? Y de una forma, ¿por qué? ¿Por qué puede ser eso?
Recordarás la variable que te comentaba, ¿no? De que importante que regule el precio, o una de las variables importantes que regula el precio de la prima, ¿no? Del seguro de autos, es la experiencia de siniestralidad. Las compañías de seguros, cuando afectan ese factor, es un factor global, pero realmente llevan la experiencia, técnicamente hablando, por cada uno de sus coberturas o de subcoberturas, ¿no? Recordarás, hablábamos del amplia, ¿no? Daños materiales, ¿sí? Daños materiales lleva su experiencia de siniestralidad. Robo total lleva su experiencia de siniestralidad. Responsabilidad civil lleva su experiencia de siniestralidad. Entonces puede ser que la compañía tenga una muy buena experiencia en responsabilidad civil, hablando de tractocamiones y camiones, ¿no? ¿Sí? Y salga más barato ahí el seguro de esos subramos, ¿no? Y mientras que el otro sea mejor la compañía B del resto de los ramos. Entonces sí, se podría lograr partiendo o distribuyendo las diferentes coberturas de la cobertura amplia en diferentes aseguradoras. Pero desafortunadamente esa estrategia o ese modelo no lo podemos aplicar en la póliza de autos. De particulares no se puede. No lo podemos hacer. Y así sean grandes flotillas de autos, ¿no? Hablando de las empresas que tienen, las corporaciones que tienen sus flotillas de autos. Pero es una buena opción, ¿eh? Al final sí hay manera de ahorrar. Tractos y camiones sí. Flotillas, pues. Flotillas de tractos y Muy camiones. bien, muy bien. Casi una última pregunta. Las que necesites. ¿Qué no debes omitir preguntar a tu aseguradora antes de firmar tu póliza o de revisar en el contrato? Punto clave, diríamos. Que yo tenga conocimiento, ninguna aseguradora, no dejan de decir. Recuerda, Heriberto, insisto, ¿no? Es un contrato, ¿no? Donde este contrato, hablando de la póliza de auto, pues está supervisado, regulado, revisado, ¿no? por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿no? Y otro tema que le podría interesar a nuestros asegurados, pues es, por ejemplo, la solvencia moral que pueda tener la aseguradora. ¿En qué sentido? Pues cuántas quejas ha tenido, ¿no? Esta aseguradora, ¿no? En no atender correctamente un siniestro, ¿no? Según la demanda del asegurado, de los asegurados, ¿no? Y eso es público, por ejemplo, ese dato es público, ¿no? Está en la misma comisión, la estadística, AMIS, que es la asociación que engloba a las aseguradoras, está la Conducef, ¿no? Que es para el usuario, ¿no? Donde puede meter sus quejas. Entonces, lo que le podría preocupar el no decir, ¿no? Esa solvencia moral ante la respuesta de los siniestros, pues es público, ¿no? Entonces, que yo tenga conocimiento, las aseguradoras no ocultan, o no tienen por qué ocultar, ¿no? Nada, antes de firmar. Entonces, con toda confianza, si tú tienes en la mesa una póliza de autos que está registrada ante la Comisión Nacional de Fianzas, pues con toda la confianza, claro, siempre y cuando ya hayas revisado que es la póliza correcta, la cobertura correcta, que tu agente te haya referenciado esa opción, ¿no? Pues adelante, ¿no? Hay que firmarlo, ¿no? Somos un gremio muy regulado, Heriberto. Con esta evolución, esta modernidad, ¿hay ya algunas tecnologías que de una manera directa e indirecta han influido en los seguros para autos? Sí, y yo me atrevo a decir que dentro del sector asegurador, el ramo que ha echado mano más hablando de la inteligencia artificial, es el ramo de autos. Y sí, a través de sus apps, que varias ya aseguradoras han implementado, y sí, totalmente. Ya tenemos la inteligencia artificial, todos los adelantos tecnológicos, ya en el seguro de autos en algunas aseguradoras, ¿no? Quisiera citarte esto como un ejemplo, ¿no? Muy simple, ¿no? Hay alguna aseguradora, ¿no? Líder en esto, hace años implementó, a través de tu celular, ya registrando previamente tu app, tu póliza. En tu app ya puedes inclusive pagar desde tu celular, por ejemplo. Eso ya estamos hablando de tecnología, ¿no? Que desde tu propio celular puedas pagar tu póliza de autos. Y lo más importante, en el momento que tú tengas un siniestro, hay una especie de botón de pánico que va a disparar la alarma sin necesidad que tú hables al call center, a cabina o a tu agente, ¿no? Reportando, apóyame, ¿no? Tuve un evento, tal.
Con el botón de pánico ya la aseguradora sabe que tú tienes un evento y ya en ese momento sabe tu ubicación por el celular, porque traes el app, tienes registrada la póliza, perfectamente ya te tiene ubicado, ¿no? Quién eres, qué póliza tienes, y en ese momento dispara a los ajustadores, que también los tiene localizados en la nube, ¿no? Inmediatamente para que acuda, el más cercano, acuda al auxilio, ¿no? Acuda a la atención, ¿no? De ese siniestro, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro que ya tenemos encima de la tecnología, ¿no? En los seguros de autos. Lalo, ¿y los GPS podría considerarse como una tecnología que influye o que se Sí, ocupa de alguna manera? bueno, sí, por supuesto. Los GPS, bueno, ya esa tecnología es de años, ¿no? Sobre todo se empezó a usar en el tema de, insisto, en tractocamiones, ¿no? Camiones, en temas de carga por el seguro de transportes. Pero sí, efectivamente, algunas aseguradoras han establecido políticas de que te instalan el GPS, algunas te lo cargan, por lo regular, te lo cargan al costo, te emite un descuento en la prima, sin duda alguna, y lo más importante, si la unidad desaparece y no es localizable, te pagan el deducible, ¿no? Y lo paga la empresa del GPS porque se supone tecnológicamente no se puede desaparecer la unidad, ¿no? Teniendo ese GPS, ¿no? Desafortunadamente son muy pocas lo que lo tienen implementado y yo pienso mucho es por, por los asegurados, sobre todo en autos nuevos, ¿no? O en autos de alta tecnología, que les preocupa, ¿no? Porque finalmente así lo hagan con la propia agencia, así lo hagan con un taller perfectamente calificado, ¿no? Eh, eh, pues se puede perder la garantía, ¿no? Porque se meten, tocan temas, bueno, tú bien sabes, ustedes son expertos, ¿no? ¿Qué les puedo decir al respecto, no? No sale meter mano. Están tocando al cerebro, ¿no? De la unidad, de una conectarse, ¿no? Al cerebro de la unidad, por decirlo así burdamente, ¿no? Y yo creo que va por ahí, ¿no? Que le preocupa porque pues no es parte, ¿no? La planta no te lo da. Yo creo que el día que las plantas automotrices sean ellas las que coloquen, pues yo creo que va a tener mejor aceptación ese tema. Pero bueno, ustedes Tienes saben toda la experta el razón. tema. Pero bueno, esa es. Muy bien, muy bien. Pues la verdad es que hemos platicado de muchas cosas, todas muy interesantes, que yo creo que cubren muchas de las dudas que se han generado por parte de nuestros clientes, pero me gustaría, si crees que por ahí hubiese algo más que nos pudieras recomendar para nuestros clientes en Meineke, una recomendación general a tomar en cuenta antes de contratar nuestro seguro para autos. Y no tan solo una, yo creo que podemos hacer un par o tres, ¿no? En primera instancia, la prioridad es algo muy básico, ¿no? Que nos demos un tiempo, que la unidad que estamos asegurando sea la unidad que realmente estamos manejando, ¿no? Suele ser errores en el número de serie, donde me pueden meter en complicaciones en caso de un rechazo de siniestro, ¿no? ¿Por qué? Porque el número de serie no es el mismo, ¿no? En la práctica, la compañía de seguros, depende también de la compañía, me permite un error de uno o dos o tres dígitos máximo que sean diferentes, ¿no? Fuera de ahí estamos en un problema. Entonces sí es importante, en primera instancia, que nuestra póliza coincida con nuestra tarjeta de circulación, hablando de los datos de la unidad, ¿no? Okay. O la factura, ¿no? Que debamos conciliar, por favor, esos datos. Yo sé que es algo muy básico, puede ser algo tedioso ahí, buscar entre los papeles la factura, pero sí tenemos la tarjeta de circulación a la mano, ¿no? De la unidad, ¿no? La cual puedo conciliar y bueno, es el primer punto. La segunda recomendación, sí pedirles a su agente que les dé un resumen, ¿no? Del alcance de lo que están contratando, ¿no? Un resumen de lo que su agente, su asesor, cree importante, relevante, que el asegurado deba saber, ¿no? Inclusive antes de firmar, ¿no? O antes de aceptar el seguro, ¿no? Pediría ese caso. Y ya por último, la parte fiscal, si es que deducen, pues que los datos sean correctos. Y no tan solo por el tema fiscal, hablando por el código postal, ¿no? Lo que comentábamos de la regionalización, ¿no? Que sí el código postal sea el donde está operando nuestra unidad, ¿no? Ya sea que esté ligado por la placa, donde esté registrado, ¿no? La unidad, por la dirección fiscal, ¿no? ¿Sí? Donde estemos registrados fiscalmente, ¿no?
Esas son las 3 grandes recomendaciones que debería hacer, que deben tener cuidado con su unidad. Y bueno, una cuarta, se vale cuando tengan tiempo, no tengan nada que hacer, Leer el contrato. nos leemos el contrato, la póliza. Hasta con letras chiquitas. Hasta con las letras chiquitas. Y aclarar dudas con el asesor, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y a raíz de ahí, poder hacer modificaciones o aclaraciones, ¿no? En nuestras pólizas, también se vale, se me permite. La ley marca que tenemos 15 días, una vez aceptada la póliza, tenemos 15 días como asegurados de reclamarle al asegurador alguna diferencia o alguna inconsistencia o algo que no estamos de acuerdo. Después de esos 15 días ya asumimos que la póliza es correcta, ¿no? Pero en el transcurso del año póliza se vale que podamos hacer aclaraciones, modificaciones a nuestra póliza, ¿no? Obviamente previas al siniestro. Muy bien. Pues gracias, Lalo. Muy encantado. Oye, pues la verdad es que estamos muy agradecidos con el tiempo que nos has regalado. Nos has dado mucha información y creo que es información de muchísimo valor para nosotros, para todo el público en general. Y pues solo me queda, además de agradecerte, pues ahora sí que pedirte, darte la oportunidad, pues para todos aquellos que han acompañado en esta cápsula todo este tiempo, pues ¿qué nos puedes ofrecer? Que te contacten contigo para que aclaren sus pólizas, no sé, dinos, ¿qué nos ofreces? No, pues, no, por supuesto, gracias por la oportunidad de poder hacer extensivo esto a la comunidad Meineken, por supuesto, con mucho gusto y con mucho entusiasmo. Perfectamente podemos poner en la mesa para toda la comunidad Meineken pues nuestras 20 opciones de aseguradoras, que sin duda alguna vamos a obtener el mejor descuento del mercado, que no les quepa la menor duda. Y anuado a esto, nada más en exclusiva para nuestro grupo de talleres, nuestra red, ¿no? Meineken, de todos los clientes, proveedores, amigos, familiares, poderles hacer extensivo, hablemos del flujo, ¿no? Cuando tú contratas una póliza, la mejor opción, el mejor costo que puedes encontrar en el mercado, pero es el tema de flujo, ¿no? No tengo la anualidad, pero sí requiero esa cobertura. Pues hay una opción de pagar en forma fraccionada la póliza, ¿no? Que puede ser semestral, trimestral y mensual, ¿no? Como negociación especial para nuestra comunidad Meineken, ponerles en la mesa la forma de pago desde mensual sin recargo alguno. A modo de ejemplo, el costo financiero de una forma de pago mensual es el 12%. ¿Sí? Entonces, lo podemos sostener todo el cierre del año. Esto, insisto, apoyando el tema de flujos, es una buena alternativa de financiarnos en forma mensual sin aplicar recargo por pago fraccionado, ¿no? Con la mejor tarifa que podamos encontrar en el mercado. Muy bien, ¿no? Pues es una excelente oferta, amigos, clientes de Meineken, todos aquellos que puedan ver esta cápsula, pues aprovechen esta gran oportunidad, considero yo, de ahorrarnos el 12%, porque entiendo que podemos hacer pagos chiquitos sin que haya recargo de intereses, que a veces pueden ser más caros que la propia mensualidad. Nuevamente, muy agradecido por el tiempo y sobre todo muy agradecido por esta promoción, por esta propuesta, esta oferta que lanzas para todos en la familia Meineken, la comunidad Meineken, como bien la señalas tú, y para todo aquel pues, que quiera acudir contigo. Al final vamos a poner los datos de contacto del maestro Eduardo Lucillo, de su empresa Auren, para que lo contacten y, como bien dice, ofrecerle las 20 diferentes opciones con todas las compañías aseguradas con las que trabaja y, pues, por lo que escuché también, da la oportunidad de que él pueda revisar alguna póliza y sugerirles alguna adecuación, algún cambio, y qué mejor que ese cambio, si ustedes lo deciden así, sea contratar con el maestro Eduardo Lucillo. Eduardo, muchas gracias, de verdad, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos para la siguiente.